A continuación presentamos a la doctora Patricia Molina, la presidenta de la comisión organizadora del cuarto curso nacional de nefrología. La doctora Molina es médico nefrólogo, médico asistencial de la unidad de hemodiálisis del Hospital Daniel Alcides Carrión, y el tema que hoy día va a exponer es decisiones en la enfermedad crónica avanzada. Bien, buenas tardes. Sé que la hora es avanzada, supongo que han tenido una jornada muy larga. Imagino que la glucosa debe estar baja, entonces voy a tratar de no aburrirlos mucho. Si tienen alguna pregunta, con toda confianza pueden interrumpir y hacerla. Bien, el tema que me ha tocado a mí exponer el día de hoy es decisiones en enfermedad renal crónica avanzada. Entonces, una de las ventajas de estar al final casi del curso es que ya muchos de los conceptos ustedes ya los conocen. Entonces, esto nos va a facilitar poder avanzar en el tema, pero también, antes de empezar, quiero que ustedes me respondan una pregunta ahí en sus sitios. ¿Durante su vida ha sido fácil tomar decisiones? No, algunos me dirán que sí. Hay personas que me dirán de repente, para mí fue muy fácil tomar la decisión de ser licenciada en enfermería porque desde los 5 años yo sabía que quería ser licenciada en enfermería. Pero otros de repente me dicen, no, yo llegué a 5º año y no sabía qué quería hacer. Entonces, tomar decisiones en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida personal, no es tan fácil. Tomar decisiones en salud es sumamente difícil, sobre todo para los pacientes que muchas veces no saben nada de la enfermedad y se les pide que tomen una decisión. Entonces, como les decía, en las ponencias anteriores se ha hablado de lo que es enfermedad renal crónica. Se ha hablado de muchos aspectos, de la definición, de la clasificación, se ha hablado de los factores de riesgo, de la prevención, de los estadiajes. Entonces vamos a recordar rápidamente algunos puntos. El primer punto referente a la definición. ¿Qué es la enfermedad renal crónica? Entonces decimos que se define como la presencia de una alteración estructural o funcional del riñón. ¿De dónde lo vamos a encontrar? Podemos encontrarla en el sedimento urinario, de pronto en un examen radiológico o en un examen de histología, que va a persistir más de 3 meses, con o sin deterioro de la función renal. O la otra parte es que el filtrado glomerular sea menos de 60 mililitros por minuto, sin otros signos de enfermedad. Las guías CADIGO incluyen también a los pacientes con trasplante renal. Siguiente. Bien, aquí vemos otro punto para recordar, la clasificación. Todos sabemos que la enfermedad renal crónica tiene 5 estadios. ¿Qué necesitamos para hacer esa clasificación? ¿Qué debemos hacer primero? Calcular la tasa de filtración glomerular. Para calcular la tasa de filtración glomerular tenemos varias fórmulas, la más usada es la CKD-EPI. Entonces, dependiendo del valor que tenemos, vamos a estadiar al paciente como estadio 1, 2, 3, 4 y 5. El 1 cuando la tasa de filtración es mayor o igual a 90. La 2 cuando va entre 60 y 89. La 3 cuando va entre 30 y 59. La 4 entre 15 y 29. Y la 5 menos de 15 con o sin diálisis. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a definir qué es enfermedad renal crónica avanzada. El término avanzada significa que es una enfermedad renal crónica que cursa con un descenso grave de la filtración glomerular, por debajo de 30 mililitros por minuto. Entonces, ¿qué significa? Si vamos al cuadro, vamos a observar que está en el estadio 4 y 5. Ahí nos vamos a ubicar. Estamos entonces en el estadio 4 y 5, que correspondería a enfermedad renal crónica avanzada. ¿Qué objetivos tenemos a este nivel?
Tenemos como objetivo terapéutico disminuir y tratar complicaciones asociadas a la insuficiencia renal. Preparar el tratamiento sustitutivo de la función renal. ¿Qué es el tratamiento sustitutivo de la función renal? Para muchos de nosotros dirán diálisis, ¿verdad? Bien, siguiente. En este cuadro podemos observar los estadios en la parte superior, la tasa de filtración glomerular, y esta tasa de filtración glomerular va a guardar relación con el porcentaje de función renal activa en cada estadio. Aquí vemos el riñoncito, la parte naranja es la parte funcionante del riñón, es lo que funciona. Entonces vemos que en el estadio 1 el riñoncito está casi todo naranjita, significa que está funcionando. Pero a medida que va avanzando los estadios, llegamos al estadio 5 y ahí vemos que la parte funcionante del riñón es mínima. ¿Por qué es importante eso? Porque esto se guarda relación también con la sintomatología. De tal manera que en los estadios 1 y 2, la enfermedad renal crónica es asintomática. No hay signos. O sea, el paciente dice, yo estoy sano, nunca me he enfermado, jamás he tomado un medicamento, nunca he ido al médico, menos al nefrólogo, no lo conozco ni lo quiero conocer. En los estadios avanzados ya empiezan a aparecer los síntomas. ¿Cuándo? A partir del estadio 3. Del estadio 3 en adelante. En el estadio 5 ya vemos que los síntomas se agravan. Ya podemos encontrar la disnea, ya podemos encontrar náuseas, vómitos, podemos encontrar de repente el paciente en anasarca, y ya es una situación de mayor compromiso, incluso puede haber un compromiso neurológico, ¿no? La encefalopatía. Bien, ahora en cuanto a epidemiología, esto también lo han visto, la prevalencia global de enfermedad renal crónica está entre 11 y 13%. ¿Quiénes son la población, cuál es el estadio en el cual la población, hay mayor población de enfermedad renal crónica? El estadio 3. Pero estamos hablando del tema de enfermedad renal crónica avanzada. Entonces lo que tenemos que saber es cuánto es la prevalencia de enfermedad renal crónica avanzada. Se han hecho varios estudios en diferentes sitios, España, Estados Unidos, Reino Unido, y se ha encontrado que la prevalencia de la ERCA, o enfermedad renal crónica avanzada, es de 0,2 a 0,6%. Y cuando agrupamos a los pacientes o separamos a los pacientes mayores de 64 años, esto aumenta a 1,6%. Bien, este es un estudio donde se han tomado otros lugares en el mundo. Vemos que la prevalencia va también por ahí, ¿no? Dependiendo de la zona. Aquí, por ejemplo, en África vemos el 8,66. En países como Australia, por ejemplo, la prevalencia es un poquito mayor, 14,71. O sea, la prevalencia no es uniforme, depende del lugar, del sitio donde realicemos el estudio. Si vemos la prevalencia por estadio, nos damos cuenta lo mismo, ¿no? Es mayor en el estadio 3. En este estudio se encontró una prevalencia de 7,6%. Bien, ¿y cómo es en el Perú? En el Perú se realizó un estudio en 2 ciudades, en Lima y en Tumbes, sobre una población de 404 participantes cuya edad media era de 54,8 años. La mayoría de ellos, el 50,2%, eran varones. La prevalencia que se encontró en el Perú fue de 16,8%. Pero había una gran diferencia entre lo que ocurría en Lima y lo que ocurría en Tumbes. En la ciudad de Lima la prevalencia era de 20,7% y en Tumbes era de 12,9%. Ahora, dentro de la población que se encontró con enfermedad renal crónica, la prevalencia de diabetes era del 19,1% y de hipertensión de 42,7%. Se observó
por género y se determinó que la mayor prevalencia era en mujeres, para todos los estratos de edad. Es decir, estos son, aquí en las barras tenemos los diferentes grupos etarios y vemos que en todos ellos, si comparamos acá en la barrita azul de mujeres con la barrita azul de varones, vemos que es mayor en todos los casos, en todos los grupos etarios. Asimismo se encontró que en las mujeres tanto la diabetes y la hipertensión se asoció con una doble prevalencia en comparación de aquellas mujeres que no tenían estas condiciones. Bien, ahora un poquito para ubicarnos en la historia natural de la enfermedad renal crónica. Entonces ya sabemos el diagnóstico, ya sabemos cómo clasificarla, ya sabemos hacer el estadiaje y tenemos a nuestros pacientes aquí. Podemos tenerlo en un estadio 1, en un estadio 2, un estadio 3, un estadio 4. De repente hubo un mal control de este paciente y llegó al estadio 5. ¿Qué sigue? La muerte, ¿no? Muerte prematura. A los pacientes, ni a los médicos, ni al personal de salud les gusta hablar de muerte. Pero es cierto, esto es la historia natural de la enfermedad renal crónica. Pero afortunadamente hay tratamientos de sustitución renal. Lo que nosotros deseamos ahora es hacer un inicio oportuno de terapias de reemplazo renal. Es decir, no esperar a que el paciente esté grave en emergencia, porque ahí sabemos que tenemos que dializarlo o si no el paciente se muere. Sino, teniendo ya un control del paciente, iniciar una terapia de reemplazo renal antes de la emergencia. Una diálisis programada o un tratamiento de reemplazo renal programado. Bien, entonces ya tenemos aquí a nuestro paciente con enfermedad renal crónica avanzada. ¿Cómo llega al nefrólogo? ¿De qué forma llegaría al nefrólogo? Mediante una consulta externa. Pero me dirán, doctora, usted trabaja en salud, sabe perfectamente que las citas me las dan de acá 3 meses, entonces de repente cuando yo llego de acá 1 año, 2 años, ya no voy a estar en estadio 4, sino ya voy a estar en estadio 5. De eso se trata, justamente de acortar ese espacio largo que hay entre la evaluación de un especialista. Entonces, este paciente puede llegar a la evaluación de nefrología por 3 caminos. Uno es a través de atención primaria. Atención primaria son la atención que se da en los CAPS. Se ha logrado tener hacer una vía de entrada, digamos, a la consulta rápida, de tal manera que la coordinadora de salud renal del CAP se comunica con la coordinadora de salud renal de hospital y de esa manera puede gestionar en forma directa una cita para nefrología o para el programa de salud renal. Esto nos ha dado muy buenos resultados porque el paciente es evaluado aquí en atención primaria. Entonces el paciente, con esa evaluación podemos saber si es urgente o no es urgente que lo vea el nefrólogo. Si de pronto es un paciente compensado, me da tiempo de programar esa cita de repente de acá a 15 días, no sé. Pero si es un paciente que de repente está compensado, puede ser a tiempo breve. Pero si es un paciente que realmente está descompensado, en ese caso tendría que ir directamente por el otro camino, que es el camino de emergencia, ¿no? Si es un paciente que ya está con criterios de repente de empezar a diálisis, pues va a ir por emergencia para recibir la evaluación de nefrología. ¿Cuál es el tercer camino? El tercer camino es a través de la referencia, ¿no? Son especialidades que van a evaluar al paciente y van a determinar que debe ser evaluado por nefrología. Dentro de ellas está pues, cardiología, endocrinología, medicina interna, que son generalmente de donde más vienen nuestras referencias. Bien, el nefrólogo, ¿dónde ve al paciente? Lo puede ver en consulta externa, lo puede ver en hospitalización, puede ser que lo vea en consulta externa y determine que se hospitalice, o puede ser que lo esté viendo al final de la hospitalización y determine que vaya a consulta externa. Pero debe ser el nefrólogo el que lo evalúe. ¿Ustedes qué creen? ¿Ya el paciente llegó a nefrología, el nefrólogo lo evaluó? ¿Es suficiente? No. Ahora estamos hablando de la necesidad de un equipo multidisciplinario.
Ese equipo multidisciplinario también va a tener objetivos que realizar. Uno de ellos es orientar sobre los tratamientos de reemplazo renal sustitutivo. ¿Cuáles son? Diálisis peritoneal, que puede ser de dos formas, ¿no? La diálisis peritoneal ambulatoria continua y la diálisis peritoneal automatizada. Ambas se hacen en el domicilio. O la otra opción que tienen es hemodiálisis. La hemodiálisis que puede hacerse en el hospital, que es la que nosotros tenemos acá en Tacna, la hacemos en hospital, puede ser domiciliaria, eso no lo hacemos acá bueno, al menos hasta donde yo tengo entendido, en el Perú me parece que no sé si es que realmente se haga. Y la otra es en centros periféricos. Salud terceriza en muchos lugares, acá en Tacna todavía no lo está haciendo, pero esa es la otra opción de hemodiálisis. Y la valoración y preparación para el trasplante renal. El trasplante renal que puede ser de donante vivo, de donante cadáver, puede ser trasplante doble, riñón, páncreas, y el objetivo de todo esto, ¿cuál es? Disminuir la morbilidad y la mortalidad de la enfermedad renal crónica avanzada. Bien, entonces estamos hablando del equipo multidisciplinario. El equipo multidisciplinario va a estar conformado por varios profesionales. Dentro de ellos tenemos el nefrólogo, las licenciadas de enfermería, las licenciadas en psicología, los nutricionistas, el servicio social y cirujanos. Nosotros en el hospital hemos llegado a tener, antes de la pandemia, todo esto. Bueno, menos el cirujano vascular, que no lo tenemos en el hospital. Hemos llegado a tener consultas de psicología, nutrición, trabajo social, enfermería, nefrología. Que ha sido difícil, sí, porque inicialmente no lo teníamos. Llegó la pandemia y ¿qué pasó? A nivel de todos los centros hubo redistribución. Se redistribuyó el personal, se redistribuyó el ambiente. Entonces ahora estamos en eso, ¿no? Juntar nuevamente a nuestro equipo y estamos siendo un poquito itinerantes, no tenemos ni siquiera un ambiente propio. ¿Cuál es la importancia de este equipo multidisciplinario? Es que utiliza las habilidades y las experiencias de individuos de diferentes disciplinas que se acercan al paciente desde su propia perspectiva. Es decir, la forma como yo evalúo al paciente pues diferente de cómo lo evalúan los otros profesionales. ¿Qué va a implicar? Consultas separadas, idealmente en un mismo día, y reuniones periódicas sin el paciente para discutir los objetivos para su cuidado. Esto también lo hemos estado haciendo. Hemos hecho las consultas separadas, en la mayoría de veces en el mismo día. Las reuniones periódicas, sí, no les voy a mentir, no las hemos llegado a hacer. Ya, se ha reunido como equipo para ver la problemática en sí del programa, pero no para ver casos puntuales. Entonces el equipo multidisciplinario, pues los profesionales tienen diferentes actividades que realizar, ¿no? El nefrólogo tiene el manejo el manejo clínico de la enfermedad, la enfermera tiene que ver mucho con la adherencia, nutrición, con la parte de la evaluación nutricional del paciente, el psicólogo con la determinación de todos los problemas que pueda tener el paciente. Pero no necesitamos solamente profesionales, también necesitamos otros recursos financieros, infraestructura adecuada, acceso a medicamentos, tecnologías sanitarias. En cuanto a documentos normativos, sí tenemos guías clínicas a nivel internacional y también guías clínicas a nivel nacional, de la propia institución y también del Ministerio de Salud. Bien, entonces, ¿cuáles son los objetivos de la unidad de enfermedad renal crónica avanzada? Es asegurar el derecho de los pacientes, después de recibir la información adecuada, a tomar decisiones sobre su propio proceso asistencial, proceso de información, educación, preparación y selección de los diferentes tratamientos de reemplazo renal. Preparar de forma programada, con suficiente antelación, las terapias de reemplazo renal. En el caso de hemodiálisis, favorecer la entrada a través de un acceso vascular definitivo, reduciendo el uso de catéteres.
favorecer el acceso al trasplante en cualquiera de sus modalidades, facilitar el retraso de progresión de la enfermedad renal crónica, disminuir y tratar las eventuales incidencias y complicaciones. Pero esto es el mundo ideal. Se han hecho estudios y se ha comprobado que realmente sí, es efectivo. O sea, no es el mundo ideal, pero sí es el mundo real. Entonces, se ha demostrado en esta revisión que se hizo sobre 21 estudios que efectivamente el equipo multidisciplinario podría disminuir la mortalidad de pacientes con enfermedad renal crónica, puede enlentecer su progresión, reducir el riesgo del uso de catéteres. Todo lo que dijimos que eran los objetivos, se cumple, se ha demostrado con los estudios. Bien, este es un flujograma de esta guía, que es del IETSI, en el cual nos hablan sobre el manejo de la enfermedad renal crónica en estadios 3, 4 y 5. Entonces, cuando tenemos un paciente en estadio 3 y en estadio 4, tenemos que vacunar. ¿Ya? Usamos vacunas. ¿Cuáles se recomiendan? Vacuna contra influenza, hepatitis y neumococo. Tenemos también que hacer actividades de prevención de progresión. ¿Aquí qué vamos a hacer? Vamos a utilizar suplementos de bicarbonato, principalmente ¿para qué? Para tratar la acidosis metabólica. Recomiendan un control glicémico en diabéticos según la indicación médica. Uso de estatinas para el control lipídico, terapia intensiva para el control de la presión arterial, el control nutricional y, lógicamente, el manejo también de las comorbilidades. Bien, este es un algoritmo de adultos con insuficiencia renal o con estadio 5, pero sin diálisis. Entonces, ahí vemos que hay una pregunta que dice, ¿necesita terapia renal, de reemplazo renal? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, entonces, ¿qué hacemos? Continuamos con la prevención de la progresión. Todo lo que dijimos anteriormente en el estadio 3 y el estadio 4. Si la respuesta es sí, en ese caso tenemos que preguntarnos, ¿nuestro paciente es mayor de 75 años y tiene múltiples comorbilidades? Si la respuesta es no, iniciamos una terapia de reemplazo renal con diálisis. Y evaluamos si el paciente tiene contraindicaciones para trasplante renal. Si no las tiene, podemos ingresarlo a lista de espera. Si las tiene, continuamos con su terapia de reemplazo renal. Ahora vamos al otro lado. Si el paciente sí es mayor de 75 años y sí tiene comorbilidades, entonces ofrecer opción de manejo conservador. Pero para esto tenemos que tener la aceptación del paciente y o del cuidador. El manejo conservador es el manejo que se hace de la enfermedad, de las complicaciones, pero que no usamos diálisis, ni hemodiálisis, ni diálisis peritoneal. Entonces, vamos a evaluar cuál es la expectativa de vida de este paciente. Si su expectativa de vida es menos de 6 meses, tenemos que ofrecerle a continuación una opción de manejo paliativo que involucra el manejo de los síntomas, del apoyo psicosocial, considerando la participación del médico y de diferentes profesionales. Si su expectativa de vida es mayor, seguimos con el tratamiento conservador. Bien, entonces, en esta lámina nos vamos a centrar en esta parte, el proceso de toma de decisiones. Dijimos que para tomar decisiones, en este caso de tratamiento de reemplazo renal, tenemos aquí la valoración en el centro trasplantador. Si el paciente tiene un donante vivo, podrá hacer un trasplante de donante vivo. Si no lo tiene, va a incluirse en la lista de espera de donantes cadavéricos.
se valora en la unidad de diálisis peritoneal. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Colocar un catéter peritoneal programado. Lo valoramos en la unidad de hemodiálisis. Si se decide por esta terapia, lo que hacemos es que acceda a un acceso vascular programado. Bien, entonces la enfermedad renal crónica a lo largo de su evolución hace que el paciente tenga muchas dudas y tenga que tomar muchas decisiones. Entonces, ¿qué pregunta generalmente se hace? ¿Debo ingresar a un programa de hemodiálisis o de diálisis peritoneal? Otra pregunta frecuente es: ¿debo iniciar estudio de trasplante o no? ¿Debo elegir el tratamiento conservador paliativo o la diálisis? ¿Debo dializar menos tiempo o menos veces? Esto es frecuente en nuestros pacientes, ¿no? Doctora, quiero trabajar, entonces me dializo una vez por semana. Iniciar una prueba de diálisis de tiempo limitado. Suspender o abandonar el tratamiento de diálisis ya iniciado. O sea, el paciente ya está en diálisis y un día me dijo: doctora, sabe que yo ya no regreso más, no quiero porque salgo mal de las diálisis, mi vida es un caos, me quiero morir. Entonces el paciente está ante todas estas dudas. Cuando hay más de una opción, uno no sabe qué elegir. Entonces, ¿qué hace el paciente? Generalmente pide la opinión de la familia, influye en él la opinión de la sociedad y del médico. Y acá aparece lo que son decisiones compartidas. Anteriormente, hace muchos años, lo que decía el médico es lo que se hacía, ¿no? Ese es el modelo paternalista. Ahora el modelo es de decisiones compartidas. Es el modelo preferido, reconocido para la toma de decisiones médicas, porque aborda la necesidad ética de informar plenamente los riesgos y beneficios de los tratamientos, así como la de garantizar que los valores y las preferencias de los pacientes desempeñen un papel destacado. O sea, le dan importancia a la opinión del paciente. Esto particularmente es importante al inicio de la diálisis. Se le debe llevar a cabo en un contexto culturalmente apropiado y con un equipo de toma de decisiones. Entonces, acá nosotros como médicos lo que tenemos que lograr es que el paciente pierda el miedo, ¿no? Y le podamos transmitir los conocimientos que necesita para tomar una decisión. Esos conocimientos van a estar basados en nuestra experiencia clínica, en las preferencias del paciente y en la evidencia científica. Para tomar decisiones también hay principios en ética. Estos principios son el principio de la no maleficencia, que es el no hacer daño, el principio de autonomía, que es el respeto de la decisión del paciente. Pero este paciente debe ser un paciente que esté apto para tomar decisiones y que esté realmente informado de la decisión que va a tomar. Y la última, la proporcionalidad terapéutica, es decir, el esfuerzo que hacemos como médicos, el esfuerzo, la terapia que damos debe tener una proporción con el resultado que deseamos esperar. Mi pregunta es: ¿se cumplirá esto en la mayoría de casos? Ustedes como profesionales de salud, ¿qué piensan? Y como pacientes, ¿qué piensan? Pues yo puedo decir, yo lo hago, pero de repente mañana voy a la consulta y me quedé y no se cumplió, ¿no? Entonces, la toma de decisiones tiene objetivos: informar, preparar al paciente para la toma de decisiones sobre la opción terapéutica más adecuada a su situación clínica. O sea, la decisión es individualizada. Respetar el cumplimiento de las decisiones del paciente ante las diferentes modalidades de terapia de reemplazo renal o elección del tratamiento conservador, así como con solicitar al paciente el consentimiento informado. No podemos dializar un paciente, o no deberíamos dializar un paciente, si es que no tiene un consentimiento informado. Pero antes del consentimiento informado debemos educar al paciente. Dar respuesta a las necesidades del paciente en función a la terapéutica acordada. Y adecuar la preparación del paciente para el tratamiento de reemplazo renal decidido e iniciarlo en el momento adecuado, de forma adecuada. Entonces ahí viene la pregunta:
cuando iniciamos la terapia de reemplazo renal. Hay dos tipos de forma de iniciar diálisis. Una es la forma programada, cuando la tasa de filtración está en menos de 10 mililitros por minuto con síntomas urémicos. Y cuando la filtración es menos de 6 a 7 milímetros por minuto, aunque no tenga síntomas urémicos. Esa es la diálisis programada. Esa es la que nosotros en las unidades de enfermedad renal crónica avanzada es lo que queremos, iniciar al paciente de esta forma, programada. La otra forma es el inicio de diálisis urgente ante la presencia de alguna de estas complicaciones. Ya las conocemos: sobrecarga de volumen, edema agudo del pulmón, pericarditis, encefalopatía, síntomas urémicos, etc. Aquí no hay ni vuelta que darle. El paciente llega en estas condiciones, hay que dializarlo. Muchas veces él ni se entera porque el familiar es el que autoriza. Ahí la educación es mínima, porque simplemente al paciente lo que se le dice es, bueno, se dializa o su vida está en riesgo. Muchas veces los familiares ni preguntan, simplemente firman, ¿no? Porque están todavía bajo ese modelo paternalista, es decir, lo que el médico, yo hago, doctora, lo que usted diga, lo que dice el médico lo hago, yo dónde tengo que firmar, no preguntan nada. Esa es la otra, esas son las dos formas de entrada a diálisis. Entonces, se dice que no se debe empezar diálisis si no hay una educación previa. ¿Cuándo empezarla? Ya cuando la tasa de filtración glomerular está por debajo de 20 mililitros, o cuando uno ya piensa que el paciente va a entrar en un tiempo de 9 a 11 meses, ya debe ir empezando en realidad debe empezar desde el comienzo. Dicen que desde que se hace el diagnóstico de enfermedad renal crónica, uno ya tiene que ir hablándole al paciente, pero cuando ya el tiempo se acorta, con mayor razón se debe hacer énfasis en en esa decisión de tomar, de escoger qué tipo de terapia desea. Les decía, ¿qué pasa cuando el paciente ingresa como una diálisis de emergencia? Entonces él ya no puede elegir, doctora, porque ya le pusieron el catéter, él no se enteró, cuando despertó ya estaba con el catéter, su mamá, su esposa firmó y él nunca se enteró, nadie le preguntó si quería o no quería. No, cuando ya el paciente se dializó, pasó la etapa de descompensación, entonces, una vez estabilizado clínicamente, a la mayor brevedad posible debe permitirle al paciente, se le debe permitir al paciente darle educación para permitir tomar una decisión. O sea, si él entró a hemodiálisis por una emergencia, se le debe dar la opción, de repente el paciente no desea esta modalidad, puede pasar a diálisis peritoneal o puede empezar su estudio de trasplante. Entonces, son decisiones que se deben tomar. Ahora, para la consulta de toma de decisiones hay 3 fases. La fase de determinación de valores es donde el paciente tiene que decir qué es lo que yo quiero, qué deseo. Deseo trabajar, deseo cuidar a mis hijos, deseo qué calidad de vida deseo. La fase informativa es donde el profesional de la salud le va a informar al paciente sobre los distintos tipos de terapia de reemplazo renal. Esto puede ser en el hospital, puede ser en la consulta, pero también puede ser en el domicilio, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora tenemos la magia de internet y el paciente, lo que sí hay que educar al paciente es dónde seleccionar la información, ¿no? Porque no toda la información que hay en internet es información correcta. Tenemos la fase deliberativa reflexiva, donde se hace la resolución de dudas. Y finalmente la toma de decisión compartida, donde participan el paciente, los profesionales, porque no solamente el médico decide, también ahí la enfermera tiene mucho que ver con la parte de toma de decisiones, la familia, sobre todo en adultos mayores, ¿no? A veces los adultos mayores dicen, yo, doctora, hago lo que mi hijo diga. Si mi hijo dice que me dialice, yo lo hago, si él no, yo no lo hago. Bien, este es también un cuadro donde vemos igual las 3 fases. Vamos a ver. Y acá, en este gráfico, tenemos al paciente en enfermedad renal avanzada, después de haber escuchado la charla, y dice, ¿qué me conviene? ¿Qué me conviene? ¿El trasplante renal? ¿Me conviene la diálisis peritoneal en sus 2 modalidades?
la hemodiálisis, aquí también la hemodiálisis, pero hay una diferencia. Aquí el paciente está en una unidad de UCI, está conectado a un ventilador mecánico, probablemente tenga una línea arterial, tenga drenajes, etcétera, etcétera. De repente los profesionales que trabajan en UCI pues están muy familiarizados con esto. Y acá tenemos un paciente que está sentado en su sillón, que está iniciando una diálisis programada. Las licenciadas que de repente trabajan en hemodiálisis son muy observadoras, me van a decir: doctora, usted nos está mintiendo porque esta fístula está desarrollada, entonces no está iniciando, no es una fístula nueva. Es verdad, no he conseguido otra larga, pero esperaba que se dieran cuenta. Bien, entonces el paciente, siempre tomémoslo desde ese punto de vista, tiene información, no sabe qué elegir, pero pensemos que puede ser de repente nuestros padres, pueden ser nuestro esposo, nuestra esposa, o pueden ser nuestros hijos. Entonces, ¿cómo queremos que ellos ingresen a diálisis? Así, de esta forma, en UCI, conectado al ventilador, a una serie de aditivos, o de esta manera, ¿no? De repente de una manera electiva. ¿Todos los pacientes pueden hacer todos los tipos de diálisis? No. La respuesta es no. La diálisis peritoneal tiene contraindicaciones absolutas, contraindicaciones relativas e indicaciones de quiénes se hace. Como creo que ya están cansaditos, lo voy a resumir mejor. Ya. En las indicaciones. ¿En quiénes están indicados? Pacientes que prefieran el tratamiento en forma ambulatoria, o pacientes jóvenes generalmente, ¿ya? Pacientes que sean jóvenes tienen esa indicación. Pacientes que tienen problemas cardíacos van mal en hemodiálisis. Esas son las principales indicaciones. ¿Quiénes no se pueden hacer? De repente pacientes que ya su peritoneo no funciona, entonces ellos definitivamente no pueden hacer diálisis peritoneal. Pacientes que tienen complicaciones mecánicas como hernias abdominales que no pueden ser corregidas por cirugía, o de repente algún tipo de enfermedad inflamatoria intestinal activa. Igual pasa con hemodiálisis, no todos los pacientes pueden hacerse hemodiálisis. ¿Qué pacientes no se pueden hacer hemodiálisis? A ver, si no tiene acceso, no se puede hacer diálisis. Las enfermeras dicen: doctora, ya le puse el catéter, estoy esperando. Exacto, el paciente que no tiene acceso no se puede hacer diálisis. Y a veces los pacientes no pueden tener un acceso vascular porque ya de repente tienen problemas, lesiones a nivel de vasos, ¿no? El trasplante renal, igual, también tiene contraindicaciones absolutas, contraindicaciones relativas, y también tiene sus indicaciones. El trasplante renal es considerado la mejor terapia de reemplazo renal. ¿Ya? Esto es así, es lo mejor. El problema es que no tenemos donantes, ¿no? La cultura de donación en nuestro país es muy baja. En cuanto a trasplante, también existe el trasplante renal anticipado. ¿Qué significa? Que el paciente va a ser trasplantado antes de iniciar diálisis o diálisis peritoneal. ¿Ya? Entonces, antes de llegar a la terapia de reemplazo renal, él ya puede hacer su estudio e iniciar la terapia renal anticipada. Se ha demostrado que el tiempo de permanencia en diálisis es uno de los factores de peor pronóstico para la supervivencia del injerto del paciente. O sea, un paciente que tiene 20 años en diálisis, si se trasplanta, ese trasplante no va a ir tan bien. Pero entonces, ¿qué significa? Que en el trasplante anticipado debe irle mejor porque ese paciente no ha tenido tiempo en diálisis. Pero como todo en la vida tiene ventajas y tiene desventajas. Ventajas tenemos que no es necesario la realización de un acceso vascular o colocación de un catéter peritoneal. ¿No? Disminuye el gasto e inconvenientes de las técnicas de diálisis, mejora la calidad de vida de los pacientes, mayor supervivencia del injerto y del paciente, menor incidencia en la tasa de rechazo agudo y de retraso de la función del injerto. Las desventajas: la elección del momento idóneo para incluir al paciente con enfermedad renal crónica en la lista de espera.
y esto, que es lo que me parece más importante. Es el punto 2, es el incremento de espera para el trasplante en los pacientes que están en diálisis. Es decir, si yo soy un paciente que está en prediálisis y voy a ingresar a la lista de espera, ¿qué significa? Que los pacientes que están en diálisis van a tener menos oportunidades. El verde, ¿sí? No, quiero seguir. Sí. Entonces, lo otro es el tratamiento conservador, ¿no? Dijimos diálisis, dijimos trasplante y dijimos tratamiento conservador. Entonces, el tratamiento conservador es un plan de cuidado integral centrado en el paciente con enfermedad renal crónica en estadio 5. Tiene objetivos como retrasar la progresión, tratar las complicaciones asociadas, toma de decisiones compartidas, Al final todo esto va a llevarnos a algo, mejorar la calidad de vida de estos pacientes. ¿Ya? Eso es lo que vamos a desear, mejorar la calidad de vida de estos pacientes en ese proceso largo que es la enfermedad renal crónica. Entonces se debe ofertar como una opción más a la enfermedad renal crónica avanzada. Debe ser una alternativa a la terapia de reemplazo renal. Debe disponerse de un programa completo de abordaje conservador con un plan de cuidados paliativos avanzados. Es decir, el paciente, ¿qué paciente decide no dializarse? A veces ocurre esto en los pacientes muy ancianitos, ¿no? En el cual el familiar no lo puede llevar al centro de hemodiálisis, o de repente nos dice un día, o a las enfermeras o al personal, les dice, ¿sabe qué? Mi papá entra a diálisis y cuando lo saco de la diálisis lo recojo, está peor, ¿no? O el paciente de repente ya no tolera las diálisis, ¿no? Está 1 hora y dice ya no. Entonces, pero ese proceso, esa decisión del paciente de no hacer diálisis, no es que ese paciente se lo abandona, no es que el paciente se le dice ya, bueno, usted no desea diálisis y vea lo que hace, no. Debe haber un abordaje conservador con un plan de cuidados paliativos avanzados. Aunque el tratamiento con diálisis puede prolongar la vida, muchos de los pacientes, sobre todo como les dije, ancianos con varias comorbilidades, empeoran su estado funcional tras el inicio de la terapia de reemplazo renal. Siguiente. Entonces hablamos del tratamiento paliativo. Dijimos que el tratamiento paliativo va dirigido a aquellos pacientes que tienen una sobrevida calculada de más o menos de menos de 6 meses, ¿no? Es una opción también del tratamiento de la enfermedad renal crónica avanzada, pero siempre debe ir acompañado de un programa de cuidados paliativos renales que aseguren la calidad y continuidad de los cuidados. Siguiente. Este programa de cuidados paliativos no lo tenemos, no creo que lo tengamos porque realmente, si se dan cuenta, implica varios profesionales, un acompañante espiritual, un kinesiólogo, nutricionista, psicólogo, enfermera, geriatra, fisiatra, terapia ocupacional, médico nefrólogo, asistente social y un médico entrenado en cuidados paliativos. Ya, entonces, esto se da, la literatura lo describe, pero está muy alejado de nuestra realidad. Nosotros en hemodiálisis por meses no hemos tenido nutrición, sí, ni asistente social, ni nutricionista, menos porque el manejo de cuidados paliativos tiene que ser al lado del paciente. O sea, no es que lo veo de acá 2 meses, no, es un cuidado más continuo. Siguiente. Bueno, justo creo que me están diciendo que termine. Bien, entonces para terminar esta lámina, ¿no? Recuerde que todo lo que diga será utilizado a su favor. Cuando vamos al médico, debemos expresar nuestra voluntad, qué deseamos. Todo lo que le digamos al médico debe ser utilizado para el beneficio del paciente. Entonces, ahora nosotros tenemos que analizarnos, esa es la tarea que les voy a dejar, analizarnos cuál es nuestro comportamiento como profesionales de la salud.
y cómo es nuestro comportamiento como pacientes. Y no olvidar que las decisiones actualmente se usa el modelo de decisiones compartidas. Bien, gracias. Muchísimas gracias, doctora Molina, muy interesante el tema.